¿A dónde habíamos quedado? A ver, vamos a ver. Aquí estábamos. Estamos viendo los factores o los elementos que ayudaron a expandir el catolicismo romano. Agustín, junto con 40 compañeros bajo la dirección romana, evangelizaron Inglaterra. Wilfrido trabajó en Holanda cerca del año 690. Bonifacio, me voy a detener a hablar acá, porque él empleó otra estrategia para las misiones, de acuerdo a las necesidades, lo que él vio en el momento. Él se dio cuenta que predicaba el evangelio, la gente le seguía, creía, realizaba todas las actividades que le decía como cristiano, pero después cuando él se retiraba, la gente volvía nuevamente al paganismo, y eso él se dio cuenta, lo observó. Entonces, para solucionar el problema de una sola vez y de manera definitiva, reunió, como lo hizo el profeta Elías, a toda la multitud en un lugar estratégico donde se encontraba el árbol sagrado del dios trueno. Cortó el árbol y la gente esperaba que cayera un rayo, que cayera fulminado, le diera un ataque o se enfermara. No ocurrió absolutamente nada. Por lo tanto, la gente concluyó, el Dios de los cristianos es mucho más poderoso que el Dios del trueno. Por lo tanto, gracias a esa experiencia de cortar los árboles, destruir los templos paganos, él predicó el Evangelio en tierras paganas, en Inglaterra. Aparte de predicar en Inglaterra, trabajó en Alemania, allí donde incorporó el lago. La expansión misionera entonces. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento ayudó al catolicismo romano para extenderse o que se produzca esta expansión? Gracias a la ayuda política y militar. Recuerde que los bárbaros llegaron al Imperio Romano, lo conquistaron, pero se hicieron cristianos. Y algunos ya eran cristianos gracias a las labores de los evangelistas, los misioneros que sembraron el Evangelio. Los papas se convirtieron en gobernadores de Roma, tal como, y del mismo modo ganaron prestigio y poder. Se le hizo frente a la crisis inmediata cuando los reyes francos derrotaron a los lombardos que estaban amenazando a Roma. Y los reyes francos dieron al papado un gran dominio territorial en los contornos de Roma. Le dieron territorios. En el año 751 el papa coronó a Pipino, el jefe militar más fuerte de los francos, para ser rey en vez de uno de la línea heredera. Con este gesto tan simbólico del Papa poniéndole la corona real, nombrando a alguien como el jefe, eh, un monarca, estaba indicando con ese gesto que el dominio real o la corona es dada divinamente y el representante de Dios aquí en la tierra era el Papa, él era la persona directa de nombrar y de poner a los reyes. Cuando Napoleón Bonaparte se coronó emperador de Francia, el Papa también estaba ahí presente, pero la diferencia de Napoleón Bonaparte es que él mismo tomó su corona y se la puso a sí mismo. No permitió que el Papa le pusiera la corona porque él era el jefe supremo, él mismo se autoproclamó, sin necesidad de estar subordinado a una autoridad religiosa. Pero esto fue muy importante porque este gesto tan simbólico indicaba que el Papa era la persona en poner y de poner a los reyes. Después viene Alejandro Magno, fue el más grande de los emperadores francos, contribuyó también a la expansión de la Iglesia Católica Romana, más que cualquiera de los otros papas. Al llevar adelante sus conquistas militares seculares, Carlomagno llevaba también consigo el cristianismo, tierra conquistada, tierra que evangelizaba, y establecía iglesia y nombraba y mandaba llamar a predicadores, evangelistas que fueran a discipular a las personas que vivían dentro de ese territorio conquistado.
buscó por toda Europa eruditos que fundaran escuelas. También Carlomagno consideró muy importante la educación del clero. También mandó a que se produjera mucha literatura. Animó a los sacerdotes a ampliar sus conocimientos. Muy importante, ¿eh? Él es un hombre que realmente se comprometió con la fe cristiana, con la religión que él adoptó, porque quiso conocer mucho más su fe, comprenderla y comprometerse con ella. Por eso anima a que los sacerdotes sean mucho más instruidos, en algunos casos, empezar sus estudios. De la mano de Carlomagno, la iglesia recibió muchos donativos y también prestigio. Otro de los factores o elementos que expandieron al catolicismo romano fue la donación o documentos falsificados. Una de ellas fue la donación de Constantino. Y dijo el catolicismo romano por este documento falso: Constantino, cuando cambió la capital de Roma a Constantinopla o a Bizancio en el año 330, le había dado al obispo de Roma soberanía sobre todo el mundo occidental y le había ordenado a todo el clero cristiano de ser obediente al obispo de Roma. De ahí vienen las pretensiones, ¿eh? Mire cómo surgen las pretensiones de Roma. Primero, Inocente primero dice que Pedro fue el supremo sobre todos los otros apóstoles, a él se le entregó la llave del reino de los cielos y la iglesia se fundamenta sobre él porque él es la roca. Y él gobernó la iglesia acá en Roma, él fue el primer obispo de Roma, el primer papa, y los sucesores son los sucesores de Pedro. Por lo tanto, todos los obispos de Roma tienen el mismo privilegio que Pedro porque son los sucesores de Pedro, son los que tienen la llave del reino de los cielos y al cual deben estar sujetados todos. Y después viene León I y le otorga la base escrituraria, la base bíblica para sostener estas pretensiones. Pero necesitaban más todavía para reclamar la soberanía sobre todos los territorios y también sobre todo el dominio en el occidente. Inventaron documentos también. El catolicismo romano es muy dado a inventar, ¿eh? Como hemos estado viendo, inventa una tradición, inventa la justificación bíblica y ahora inventa documentos de Constantino que nunca existieron para justificar su soberanía sobre todo el mundo occidental y ordenar a todo el clero, a todos los obispados del Oriente a someterse al obispo de Roma. Claro que los obispos del Oriente no le interesó lo que dijera Constantino, si era verdad o no. Nunca ejerció el Papa soberanía sobre las tierras del Oriente. Mm. Profesor, ¿Sí? yo una vez escuché sobre el decreto gelasiano, que hacía alusión a que el Papa Damaso hizo la Biblia. Según, o sea, según ese decreto, yo no sé si en base a ese decreto o ese decreto refutaba la base de que el Papa Damaso hizo la Biblia, según como creen algunos católicos romanos. Mm. No sé si Escuché, ¿te sabes qué cosa escuché, el decreto gelasiano? no, eso no lo había escuchado nunca. Y, y lo otro del sacerdote Damaso, o sea, del Papa Damaso, sí lo había escuchado de un sacerdote católico, del padre Toro. Toro parece que es, parece que es Toro. Sí, Luis Toro, sí, igual lo conozco. Luis Toro. Me sorprendió cuando dijo el Papa Damaso creó la Biblia. Hizo la Biblia. Dios mío, señor. La, no, él es cura, los curas deben haber estudiado historia de la iglesia y haber tomado introducción a la Biblia. Lo hace, yo creo, con muy malas intenciones, ¿eh? Para... Bueno, él se dirige a un grupo de personas que son los católicos romanos, que son víctimas del proselitismo evangélico. A ese grupo se dirige. Por lo tanto, no hay muchas personas que, que tienen por lo menos las herramientas conceptuales o históricas de la formación del canon. Por eso que pueden creer semejantes declaraciones, ¿eh? De que un papa creó la Biblia. Es muy famoso ese curita Luis Toro en redes sociales. Sí,
pero siempre debería enfrentarse con, a ver, ¿con quién puede ser? En un debate con Samuel Pérez Millo podría ser, o Mm, con claro. otros más, con Raúl Claro, Saldívar, nunca se Ra- enfrenta con erudito evangélico, po. Siempre se Raúl enfrenta Saldívar también, con hermanito. Justo González, Justo González, o Edesio Sánchez, o Samuel Pagán, bueno, René Padilla murió ya, u otros. Claro, no, no, claro, evidentemente. Raúl Saldívar, que ha trabajado bastante sobre la Biblia, la introducción a la Biblia, análisis de interpretación bíblica, entre crítica bíblica, fuentes que dieron origen a la Biblia. Con él podría debatir. Pero me sorprendió eso del Juan Damaso, sí, lo había escuchado. Bueno, la falsificación de Constantino era tosca, tenía consideraciones históricas, literarias del siglo octavo, no del siglo cuarto, pero la falsificación se descubrió solo en el siglo XV. Ya había cumplido su propósito. También los decretos pseudo-isidorianos, otros documentos falsos. Isidora de Sevilla había coleccionado en el siglo XII leyes y decretos genuinos y los había publicado como guía para la acción futura. La falsificación tuvo lugar un siglo después con la finalidad de elevar el oficio del Papa contra las pretensiones de los arzobispos y metropolitanos, citando documentos primitivos a favor del Papa. También eran estos documentos falsos. Mm. Se utilizaron en el Profesor, siglo IX, y se descubrió en eh, el siglo XVIII. ¿Sí? profesor, ¿en qué consistía los decretos de pseudo Isidoriano y la Ella donación de era Constantino? una persona que documentaba o archivaba documentos antiguos en el siglo VII, hasta hablando en 600 y tanto más o menos. Y dentro de esta colección, bueno, publicó estas colecciones de documentos antiguos. Y luego el catolicismo romano hizo una interpolación a estas colecciones de Isidora de Sevilla, un documento falso. Por eso se le atribuye a Isidora, pero Isidora no hizo este documento, porque ella era fiel a todos los documentos que encontró, pero ahí se interpoló un documento, Mm, donde indicaba que el oficio del Papa era superior a los arzobispos y metropolitanos. Y allí citaba a antiguos documentos muy primitivos a favor de las pretensiones del Papa. Pero esos fueron documentos que se introdujeron en esta colección. Pero eran falsos. Después se descubrieron que eran falsos. En el siglo XVIII, 1700 se descubrió que era falso. Y se utilizaron a favor del catolicismo romano en el siglo IX. Ya había cumplido su propósito. Es decir, el catolicismo romano se fundamenta sobre una suposición de, de que el Papa, por ser sucesor de Pedro, reclama autoridad sobre todas las otras iglesias y malas interpretaciones de pasajes bíblicos y documentos falsos. Esos son los fundamentos de las pretensiones del catolicismo romano que podemos ver hasta ahora. Hubieron desarrollos internos también que permitió la expansión del catolicismo romano. La adoración, por ejemplo, la misa fue la principal sistema de adoración. Se desarrolló el sistema de los santos, mediadores, la adoración a la Virgen María. Pero para ser más justo en cuanto a la utilización de los términos, diríamos el culto de Dulia y el culto de Hiperdulia. El culto Dulia es el culto que se rinde a los santos. Hiperdulia, el culto que se rinde a María. Y latría es el culto que se rinde solamente a Dios. Y los católicos romanos practican el culto latría solo a Dios. Hiperdulia a María y Dulia a los santos.
Por lo tanto, hay niveles y grados de adoración. No es lo mismo. ¿Qué dirían ustedes, mis hermanos, cuando un católico le dice, nosotros no adoramos a los santos ni a la Virgen, nosotros solo adoramos a Dios? Nosotros practicamos la hiperdulia y la dulia, pero no la latría, porque eso lo conservamos solamente a Dios. Por lo tanto, su crítica y su acusación hacia mí es falso. ¿Qué les parece? Eso le diría a un católico, ¿eh? ¿Qué podríamos nosotros argumentar a favor de eso? No sé si algún momento Eh, le ha tocado a hablar ver, con un católico romano sobre ese tema. bueno, la mayoría de los católicos ni siquiera sabe lo que es la dulia y la hiperdulia, la verdad. Eso, exactamente. No va a tener Sí. ni idea, claro. No No, tiene eso lo idea. sabe Los del puros clero para curas. arriba, nomás lo sabe. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, si en un caso que un católico llegara a decir eso, se le refuta fácil porque en la práctica, a ver, es casi lo mismo, porque le oran a los santos, a María, igual, cosas que se le debe hacer a Dios solamente, alaban a María y a los santos como Correcto. cosas que a Dios solamente se le hace, y ellos hacen una diferencia entre adorar y venerar. Mm. Eso siempre lo he tenido claro. Pero es una diferencia tan pequeña, tan pequeña que en la práctica es lo mismo. En Exacto, la sí. práctica es lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que Ya la el hecho de diferencia invocar son diferencias, claro, son diferencias teóricas nomás, pero en la conceptuales, práctica es lo mismo. solamente Conceptuales, claro. conceptuales. En la Mm. práctica no es lo mismo, exactamente lo mismo. Mm. Y además, ni siquiera los católicos romanos distinguen dulia y perdulia. Ellos cuando van a rendirle culto a María, es lo mismo que latría en la Claro. práctica. Perfecto. Bueno, todo eso se desarrolló durante este periodo. Hubieron controversias doctrinales. La primera disputa sucedió cuando el patriarca de Constantinopla se negó a desterrar a un hereje. ¿Y por qué tiene que desterrarlo si es parte de mi jurisdicción? ¿Por qué tiene que mandarme uno de Roma? No lo tomaron en cuenta el de Roma. Y después se solucionó el conflicto, solucionó posteriormente. Luego hubo un conflicto de la naturaleza de Jesucristo. El concilio de Calcedonia decía que Cristo era tanto humano como divino. Los orientales no quedaron conforme con esta declaración del concilio que se desarrolló en Calcedonia y ellos se opusieron y se denominaron los monofisitas. Ya había empleado este término, ¿verdad? Monofisita. ¿Alguien Ah, sí, alguna profe, idea? oiga, lo podría repetir porque en delante lo mencionó, pero me olvidé qué cosa. Era El, el, monofisita. el monofisismo indica que Jesucristo tiene solo una naturaleza, o la naturaleza divina absorbe la humana, o se fusionan ambas naturalezas formando una tercera. Pero siempre en Cristo existe una sola naturaleza. Las iglesias de Egipto, de Abisinia, parte de Siria y la mayor parte de Armenia adoptaron el monofisismo hasta el día de hoy. La copta y también la de Etiopía son iglesias monofisitas. Esa, ese conflicto ocurrió en el año 600 y tanto. Surge, se dividió la iglesia por temas doctrinales. Una parte de las iglesias del Oriente, ¿Cuál conflicto, profe? del Hermano monofisismo, Paulo, en el no alcancé a concilio de anotar Calcedonia. el monofisismo. El monofisismo concibe o ve en Cristo una sola naturaleza, solo una naturaleza. No tiene dos naturalezas. Nosotros decimos que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y este concilio de Calcedonia dijo, tiene una sola naturaleza. El concilio de Calcedonia, ¿cuándo se desarrolló ese concilio? No recuerdo el año. Es un poco como los testigos de Jehová, ¿o no? Que creen No, que... es diferente. No, los testigos de Jehová son Ya. arrianistas. En cambio, acá el Ah, claro. monofisismo es otra idea. Sí existe una sola naturaleza. Y la iglesia se dividió acá.
en este concilio se divide la iglesia, eh, las iglesias monofisitas y las iglesias ortodoxas. La iglesia ortodoxa, la doctrina correcta, la otra son iglesias autocéfalas o iglesias monofisitas. En el año 600 ocurrió esto. Después Profesor, de... entonces, ¿Sí? ¿este se podría decir que fue un cisma o no? ¿Una? Exactamente, fue un cisma. El primer Ya. cisma de la iglesia. A ver, aquí voy a buscar en Google la fecha exacta de este concilio de Calcedonia. Bueno, esto fue el primer concilio, ¿no? Pero para ver la fecha exacta, porque algunos investigadores, y es verdad, señalan que cada 500 años la iglesia sufre un cisma. Si esto ocurrió, está súper lento mi computador, ay, o sea, mi celular. El concilio de Calcedonia. Yo una vez escuché lo mismo, profe. El año 400 y tanto, dicen, ¿no? Pero esto fue... La Wikipedia no es tan confiable. Uno de los 7 concilios ecuménicos, el nestorianismo, monofisismo. Claro, acá está el monofisismo. Ya, esta es la fecha entonces. 451. Tenía en la mente el año 600 y tanto. Pero esto fue el 451. Ahí se discutió el tema monofisita. Y la iglesia se separó entre monofisitas y los ortodoxos. Y la iglesia católica, por otra parte, sigue con la misma doctrina de las iglesias ortodoxas. Cristo tiene naturaleza humana y divina. Y después la iglesia se va a dividir en el año 1054, 500 años después, ¿ah? Y 1517, la Reforma Protestante. Cada 500 años hay una división dentro de la iglesia, un cisma, pero poderosísimo. Profe, ¿Sí? ¿podría dejar claro lo del primer cisma para anotar aquí? El primer cisma fue por temas doctrinales y se discutió el monofisismo, es decir, aquellas iglesias que consideran que Cristo tiene solamente una naturaleza. Y las iglesias monofisitas son gran parte de Armenia, la copta, la siriaca, la de Etiopía, ¿Qué año fue? son ¿Qué año fue? iglesias. Fue en el año 451. Esa es la época de esta controversia monofisita. Ya. Y ese fue entre la iglesia cristiana ortodoxa y los monofisitas. Todas las iglesias estuvieron ahí, pero las que, porque fue un ecuménico universal, fue todas las iglesias estuvieron. Pero algunas no estuvieron de acuerdo. Y esas ¿Ya? fueron y las que no estuvieron de acuerdo se separaron de la comunión de las otras. Hasta el día de hoy, la copta, la de ¿Y Etiopía, ese con el concilio, cómo que se llamó? el concilio de Calcedonia del siglo IV. Mire, 451, ahí está la fecha. Después, bueno, esa fue una. Después hubo otra controversia, la iconoclasta, o sea, significa destructora de imágenes. En el séptimo concilio y el último concilio de la iglesia, en Nicea, en el año 787, se sostuvo el derecho de rendir culto a las imágenes. Ese concilio lo escribimos nosotros, al concilio de Nicea 387. Todos los otros sí, menos ese, porque nosotros no tenemos imágenes para adorar o para despertar la devoción. La Iglesia Católica del Occidente, las imágenes son tridimensionales. En cambio, la del Oriente son solo iconos, solo pintura. Los papas poderosos también, anarquía y confusión dentro de la Iglesia, son algunos de desarrollos internos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Perfecto. Vamos a hacer un resumen de un repaso de lo que estuvimos viendo acá para continuar con la siguiente clase. Por favor, mis queridos hermanos, indique los fundamentos católicos romanos que permitió la adquisición de su poder. ¿Cuáles fueron? Los fundamentos del catolicismo romano. Los hombres capaces, Muy bien, ¿qué más? la posición geográfica, Perfecto. ¿Qué más? Aparte de la posición geográfica, todos participando, mis hermanos. cambio de Cambio, la capital imperial, cambio de la capital imperial. Qué prestigio también tenía el Papa político. prestigio También, político, también habían citado algo para sus pretensiones. ¿Cuáles fueron estas? historia y tradición, La historia y la tradición. Perfecto. Y lo último, ellos se destacaron en la sabiduría doctrinal. la sabiduría doctrinal. Perfecto. Defendieron la fe cristiana frente a las herejías. ¿Quiénes fueron los misioneros que hicieron que el catolicismo romano se extendiera? Menciona algunos, por favor. El que predicó los godos, ¿cómo se llamó ese misionero? ¿Cómo, profe? Los misioneros que extendieron o expandieron la Iglesia Católica Romana. Un misionero que predicó a los godos, que tradujo la Biblia al idioma godo, inventando un alfabeto, y que no tradujo Reyes ni Samuel. Ulfilas es el misionero. El otro misionero, uno que predicó en Irlanda, ¿Ese qué cosa hizo? Patricio. Patricio. ¿Quién Ulfilas? Sí, Ulfilas fue el que le predicó a los godos, tradujo la Biblia al godo, y bueno, no tradujo Samuel ni tampoco el libro de Reyes. Patricio también predica a los irlandeses, Columba, Columbano, Agustín, Wilfrido y Bonifacio son algunos de los misioneros que predicaron el Evangelio en otras tierras y expandieron el poder del catolicismo romano. Mencione, por favor, algunos, mis hermanos, algunos documentos falsificados que ayudó al poder del catolicismo romano. ¿Cómo se llaman estos documentos falsos? en la donación de Constantino, Muy bien, esa es una, la donación de Constantino. Y también el otro los documento, decretos de Pseudo Isidoriano. pseudo-isidoriano. Excelente. Perfecto. Bien. Hemos visto entonces la expansión del catolicismo romano, los fundamentos del catolicismo romano, y ahora vamos a ver, todavía estamos en el periodo del desarrollo papal, la oposición religiosa a la autoridad romana. No le fue tan fácil al catolicismo romano, fueron años de lucha para luego obtener la supremacía, hasta llegar al clima de su poder y después volver a descender. Hubo oposición. ¿Cuáles son estas oposiciones que se le plantean al catolicismo romano? Una de estas fue las debilidades a la sucesión apostólica. Irineo de León, Tertuliano de Cartago, sostenía que muchas iglesias fueron fundadas por los apóstoles. Bueno, ni siquiera Roma fue fundada por un apóstol. Pero Tertuliano y Ireneo dijeron, mira lo que dijeron estos, los padres de la iglesia. Muchas iglesias fueron fundadas por los apóstoles. Y estas iglesias tenían escrituras sagradas, escrituras apostólicas. ¿Cuáles son estas iglesias?
Ellos decían, Corinto es una de las iglesias, Filipos, Éfeso. Además, Gregorio I de Roma reconocía que la iglesia de Alejandría, es decir, en Egipto, la iglesia de Antioquía en Siria, tenían el mismo fondo que la iglesia de Roma. En la carta de Gregorio decía las iglesias de Alejandría y Antioquía: no permitan que la sede de Constantinopla ejerza soberanía sobre ellas. Es lo que dice un obispo de Roma. Trata de persuadir a las iglesias de Alejandría y Antioquía que el obispo o el patriarca de Constantinopla no ejerza soberanía sobre ellos, porque todas son obispados o patriarcados autónomos. Eso sostenía un obispo de Roma. Si la base de la autoridad romana, como se pretendía en la sucesión de Pedro, entonces Alejandría y Antioquía, que son más antiguas que la de Roma, Roma entonces estaría sujeta a ellas en base a la tradición y a la antigüedad. Si Roma dice o reclama soberanía sobre las otras iglesias por el tema de antigüedad y tradición de Pedro, pero Pedro fundó iglesias antes que Roma, y esta fue la de Alejandría y Antioquía, sostenían algunos. Por lo tanto, la iglesia de Roma debería estar sujeta a Antioquía y Alejandría. Y si se quiere ir más al fondo del asunto acerca de la antigüedad como criterio para determinar una iglesia que ejerza control o soberanía, jurisdicción sobre las otras, esa primacía debería ostentarlo entonces la iglesia de Jerusalén, no la iglesia de Roma. No sé si están de acuerdo con estos argumentos, mis hermanos, con respecto a los criterios, si existe esa supremacía sobre las otras iglesias. ¿Qué le pareció esa argumentación de Alejandría y Antioquía como anterior a Roma, o en último caso, la misma iglesia de Jerusalén? ¿Cómo nos veríamos si empleáramos ese criterio? Nosotros sujetos a la iglesia de Jerusalén hoy día, sería, seríamos una iglesia no evangélica, sino sería ya una iglesia ortodoxa, porque la iglesia de Jerusalén es una iglesia de la tradición ortodoxa. Pero bueno el argumento, ¿eh? Empleando la misma argumentación y los mismos criterios del catolicismo romano. La iglesia de Jerusalén debería ostentar entonces la pretensión sobre todas las otras iglesias. Con respecto a, eso era con respecto a la sucesión apostólica. Relativo a Pedro, también tienen debilidades respecto a lo relativo a Pedro. Las pretensiones romanas de la supremacía universal sobre la base de ser sucesores de Pedro son muy tardías. Recién comienzan a reclamarse en el siglo V por Inocente I, como estuvimos viendo. Él fue el primer obispo romano en basar su autoridad en la tradición de Pedro. Anteriormente nadie se le había ocurrido una supremacía sobre las otras iglesias. Recién ahora, por el hecho de vivir en Roma y porque fue la capital del Imperio Romano, entonces reclama soberanía sobre las otras. Y ahora se van a basar en Pedro. Después León I a establecer las bases escriturarias o las bases bíblicas para sostener ese punto de vista. Y va a utilizar Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y después Juan, apacienta mis ovejas. Con respecto a ese versículo bíblico en particular de Pedro como la roca en la cual se funda la iglesia, Juan Crisóstomo, el patriarca de la iglesia de Constantinopla, un hombre, un monje, que no quería estar trabajando en la capital, prácticamente lo obligaron a ejercer su patriarcado en la iglesia de Constantinopla y lo ejerció muy bien.
criticó un predicador extraordinario. Y de hecho, Crisóstomo significa eso, ¿ah? El boca de oro. Juan Crisóstomo, el boca de oro. Predicaba con una maestría extraordinaria. No le gustaron mucho a los emperadores, principalmente a la emperatriz, y lo mandaron a expulsar. Cuenta la historia en la primera vez que lo expulsan, hubo una tempestad en el mar cuando lo iban a embarcar para expulsarlo de Constantinopla. Y, y la gente interpretó aquello como un aviso de parte de Dios de que ese era el hombre que Dios había establecido ahí en Constantinopla. Bueno, después igual lo mandan a expulsar y muere por el camino. Pero Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia muy importante, decía que la roca era la fe de la confesión, la fe de confesión. Tú eres el Hijo del Dios bendito. Esa declaración, esa confesión de Pedro, es la roca en la cual se fundamenta toda la iglesia. Así lo interpretó Juan Crisóstomo. Ambrosio, Juan Crisóstomo existió en el año 345 al año 407. Ambrosio en el año 337 al 397. Interpretaba esa roca sobre la cual se fundamenta la iglesia como la confesión de la fe universal de la iglesia. Toda la fe de la iglesia. No una persona, sino la fe completa de la iglesia. Jerónimo y Agustín de Hipona interpretaba la roca no como Pedro, sino lo interpretaba como Cristo mismo. A ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo mismo, fundaré mi iglesia. Es decir, la roca, como refiriéndose a Cristo, es muy tardía, porque los padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, Ambrosio, Jerónimo, Agustín de Hipona, todos ellos lo interpretaban de manera diferente. Por lo tanto, la relativa a Pedro es un argumento muy, muy débil. Esas son las oposiciones religiosas a la autoridad romana. Relativa a la sucesión apostólica, por una parte, y la relativa a Pedro, por otra. Relativa al primado del obispo romano. Hermano Boris, ¿me decía algo, no? Sí, en ese sentido yo estoy más de acuerdo con la declaración de Crisóstomo, Juan que la Crisóstomo. roca sí, que la roca en realidad la declaración de Pedro, Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. pero Juan también tiene mucho Crisóstomo. sentido, sí, también tiene sentido la otra interpretación que no sé quién no me acuerdo quién la hizo, que dice que la roca es Cristo. Jerónimo y Agustín. Claro, porque en 1 Corintios 10:4 dice eso, que la roca era Cristo. Exacto, exacto. Muy bien, correcto. Por lo tanto, en la otra relativa a Pedro es muy antojadiza, muy, muy antojadiza. Y lo otro, relativa al primado del obispo romano, otra de las debilidades de las pretensiones romanas. En el Nuevo Testamento no se encuentra ninguna iglesia pidiendo autorización para comenzar un trabajo misionero. Antioquía de Siria no pidió permiso a Jerusalén para empezar el movimiento misionero. Pablo no consultó primero con Pedro antes de predicar la salvación a los gentiles. Y Pedro, antes de predicar la salvación a los gentiles, por todo el imperio romano, en el siglo segundo, continuó la misma política. Nadie le pedía autorización a nadie para predicar el evangelio, solamente dentro de su propia localidad o zona geográfica. Cuando el apóstol Pablo comienza a predicar desde Antioquía de Siria a Roma, no consulta con nadie, porque el mismo Dios le había enviado, Jesucristo. Cuando se dirige a los romanos, no se dirige a una autoridad, sino que se dirige a toda la iglesia. Y en los saludos finales tampoco se menciona a Pedro que estuviese allá en Roma, ni siquiera eso. Ni siquiera cuando el apóstol Pablo escribe, tampoco se encuentra el apóstol Pedro allá en Roma. Por lo tanto, es muy débil el primado del obispo romano, porque ni siquiera
fue obispo al parecer, o ejerció algún tipo de control allá en Roma durante algún periodo. Sí, es verdad, murió en Roma, eso es verdad, pero de que ejerció algún cargo allí, eso es muy dudoso. También, aparte de las debilidades de las pretensiones romanas, relativa a la sucesión apostólica, relativa a Pedro, relativa al primado del obispo romano, tuvieron oposiciones a las pretensiones romanas de parte en el Concilio de Nicea, fue una de ellas. En el año 325, ¿qué se dijo en el año 325 en el Concilio de Nicea? Reconoció la igualdad de los obispos de Roma, de Antioquía y Alejandría. Son todos iguales y autónomos. Ninguno de los otros es superior a nadie. Por lo tanto, ya hay un documento histórico, un concilio, una autoridad sobre todas las iglesias, el Concilio de Nicea, reconociendo la igualdad de todos los obispados. En el Concilio de Constantinopla, en el año 381, se eleva al obispo de Constantinopla ahora. Recuerde que en el año 330 Constantino establece la capital del Imperio Romano en Bizancio. Por lo tanto, el obispo de Constantinopla se va a convertir ahora se le va a dar la dignidad de patriarca. Y el de Calcedonia, en el año 451, ese puesto se le dio al obispo de Jerusalén. Por lo tanto, hasta ahora están Roma, Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Jerusalén, gozan de la igualdad entre todos los obispos. Se va a decir en algún momento que Roma es primera, pero entre iguales, solo en el sentido de que era antiguamente el Imperio Romano. Y después, cuando se separa el catolicismo romano de las iglesias del Oriente, a la iglesia de Constantinopla se le va a otorgar esa primacía entre iguales. Constantinopla es primera, pero entre iguales. Siempre se mantiene la igualdad y la autonomía entre las iglesias del Oriente. Estas son las oposiciones religiosas a la autoridad romana, debilidad de las pretensiones romanas, oposiciones a las pretensiones del catolicismo romano. En concilio de Nicea, y luego el concilio de Constantinopla, y luego el concilio de Calcedonia. ¿Alguien reconoce este lugar, mis hermanos, y esta iglesia en particular? Bueno, ahora es mezquita, pero en su momento fue la iglesia. ¿O qué iglesia pudo haber sido esta la que ven en su pantalla? ¿Alguna idea, mis hermanos? Se ve No, imponente, ni ¿eh? idea. Se ve Sí. imponente, se ve muy hermosa. Pero tiene puro, como le dijera, puro aspecto de una iglesia ortodoxa. No sé. Claro, O sea, fue mezquita. la iglesia Santa Sofía, la iglesia de Constantinopla, la Mm, iglesia ortodoxa. De aquí se predica el evangelio a los rusos, a los ucranianos, a los eslavos, a los de Georgia, a todos esos grupos de eslavos. De aquí surge. Y de hecho la iglesia rusa es la continuadora de la iglesia de Constantinopla. Constantinopla cae en 1553 o 1453, pero una de esas dos fechas, esta iglesia de Santa Sofía se va a convertir en una mezquita. Y ahora un museo esa iglesia. Cuando limpiaron la pintura, pues, apareció el Pantocrátor, apareció en esta iglesia a la imagen antigua de Jesús de Nazaret, ujú. que habían pintado el arte bizantino en esto, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se llama esta técnica de pedacitos de piedras? Ah, mosaico. Mosaico, ¿Mosaico? en mosaico, correcto, en mosaico. Mm.
El Bueno, Pantocrator, el profe, era el Jesús que salía con los dos dedos para arriba y los tres, ese no. exactamente, sí, correcto. Sí, sí. Ah, ya. El Todopoderoso. Cristo, Mm. el Y ese Todopoderoso. fue, claro, ese fue la, lo inventó la iglesia de Constantinopla, ¿o no? Claro, sí, sí. Ellos tienen esa técnica, ese arte. El arte, bueno, heredado de los romanos. Los romanos empleaban los azulejos, ¿cómo se llaman? ¿Mosaico? Los mosaicos. Empleaban esa técnica para hacer sus cuadros, sus pinturas. Pero la iglesia Santa Sofía, cuando se concluyó esta iglesia, el emperador dijo, Salomón, te he superado. Qué tremenda, una magnífica iglesia. Debió haberse escuchado muy hermoso. Ahí predicó Mm. Juan Crisóstomo en esa iglesia. Crisóstomo. Impresionante. ¿Cómo ¿Esta se de habrá qué año estamos escuchado? hablando ahí? ¿Del 400? Sí, 400. ¿Cuándo fallece Crisóstomo? 427. Aquí tengo la fecha cuando muere Juan Crisóstomo. Tengo un libro de Juan Crisóstomo, ¿eh? Ahí está, para que quieres Ah, claro. conocer a Juan Crisóstomo. Yo tengo esta, salen todos los padres de la iglesia, mire. Ah, ok. Ahí está. Es el mismo. Los Es padres una colección que apostólicos. tiene de Alfonso Rupero. Correcto. Sí, exactamente. Ahí Alfonso López. Pero debió verse muy hermoso cuando se desarrollaba la divina liturgia, los cantores. Bueno, ¿qué más? La elevación de Constantinopla, lo vimos también, las invasiones maometanas o las invasiones musulmanas, de qué manera se opusieron al catolicismo romano, en el sentido de que en cualquier territorio en los cuales llegaban los musulmanes, restringían, obstaculizaban el cristianismo, persuadían y obligaban de alguna u otra manera, cobrándole altos impuestos, a someterse al Islam o cambiar de religión, volverse islámico. En ese sentido, fue una gran oposición a las pretensiones católicas romanas. Y porque se eleva también luego Constantinopla, que es la segunda capital del Imperio Romano. Por lo tanto, tiene un rival para las pretensiones del catolicismo romano. Recuerde que la primera división de la iglesia fue 451, Concilio de Calcedonia, por el tema monofisita, y ahora nos encontramos en el año 1054. Se produce la separación más importante de la iglesia. Se divide aquí el oriente del occidente. Fueron varias las causas de esta división. Cuando una vez me dijeron, ¿por qué los evangélicos se dividen tanto? En cambio, la iglesia católica nunca se ha dividido. Bueno, aquí estamos viendo una división. Se divide de las otras iglesias del oriente. Y esta división fue por las siguientes causas. Doctrinales fue una. Causas doctrinales. El- la doctrina principal, aquí lo voy a anotar, mis hermanos, porque esta doctrina es fundamental, que es la filioque. Filión, la filioque. En el concilio de Nicea, tiene un librito que habla acerca de los grandes concilios ecuménicos de la iglesia. Y en el concilio de Nicea, aquí tengo el símbolo de Nicea, dice, en una sección del concilio, o del símbolo de Nicea, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Aquí está el problema, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. En el concilio de Nicea, originalmente, y este, y este libro de confesiones de fe no está bien correcto, ¿eh? Que lo publicó la editorial Plie. No está bien, no está correcto.
porque no es fiel al Concilio de Nicea. Aquí hay una interpolación y un agregado, porque originalmente en el Concilio de Nicea decía, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. Aquí dice que procede del Padre y del Hijo. ¿Quién autorizó, dice la Iglesia Ortodoxa, quién autorizó a la Iglesia Latina de incluir, sin consultar, sin convocar otro concilio, el filioque, es decir, y del Hijo? ¿Quién autorizó eso? Ese es una manipulación de el credo de Nicea. Ah, es Es grave, como decía es el grave. original, profe. El original decía, aquí está el Concilio de Nicea, esto, decía, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. En cambio, la modificación que hizo un concilio, pero solo latino, recuerdo el concilio, pero solo latino, solo la Iglesia Católica Romana, agregó que procede del Padre y del Hijo. A eso se le denomina el filioque, y del Hijo. En el concilio de Nicea no se dijo del Hijo, solo del Padre. Mm. Es importante esto, no sé si se logra percatar la trascendencia del filioque. Una sola palabrita modifica toda la teología y todo lo que se firmó en el primer concilio ecuménico de toda la iglesia. Recuerden que están recién saliendo de la persecución. Allí llegaron algunos mancos, llegaron cojos, llegaron algunos todos lacerados, muchos enfermos debido a las torturas que habían sufrido los obispos. Ahí se realizó este concilio, pero ahí hubo una modificación doctrinal. Usted no lo ve, no sé si lo ve importante o no, mi hermano Jorge, hermano Hernán, decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que decir procede solamente del Padre. No sé si logran ver la importancia. Claro, o sea, ahí está diciendo que el Espíritu Santo proviene solamente del Padre. Está descartando al Hijo lo deja fuera. Hay que explicar, hay que explicar, hay que estar a explicar aquí. O sea, a Lo- ver, por ser, o sea, pero de que según el Concilio de Nicea, el Espíritu Santo proviene solo del Padre, eso es lo que Así entiendo es. yo. Eso dijo el Concilio de Nicea, correcto. Pero no estamos hablando de en el tiempo, sino desde la eternidad, antes de la creación de todas las cosas. Es decir, Jesús es hijo y es divino porque deriva su divinidad y su cualidad de hijo del Padre. Él es hijo porque hay un presupuesto de que tiene un Padre. Él es divino porque deriva su divinidad del Padre. Muy bien. Y el Espíritu Santo, el Concilio de Nicea, los teólogos dijeron del Concilio de Nicea, todos firmaron ese documento, dijeron, y el Espíritu Santo procede del Padre. Es decir, el Espíritu Santo, su divinidad, se desprende, se deriva y tiene como presupuesto el Padre. Pero no lo puede tener del Hijo, porque hay un peligro si se dice que el Espíritu de Dios desde toda la eternidad deriva su divinidad del Hijo. ¿Cuál es el problema que ve la Iglesia ortodoxa al indicar que el Espíritu procede del Padre y del Hijo? El problema es que se podría caer en el peligro del triteísmo. Ahí está el problema, en el triteísmo. Es decir, hay dos personas de las cuales se desprende la divinidad de otra, ¿no? Y hay una sola persona dentro de la divinidad que es el presupuesto de las otras divinas, que es el Hijo y del Espíritu Santo. Eh, bueno, ellos lo ven así, ¿eh? Lo ven de ese modo. Aquí en el protestantismo
ese tema ni se discute, ni se habló, no le interesa tampoco hablar. Pero Eh, heredamos los protestantes el, la modificación al Concilio de Nicea que hizo la Iglesia Latina. Por eso somos realmente provenientes del catolicismo romano. ¿Sí, mano Boris? Estos días he estado escuchando mucho a las prédicas de Samuel Pérez Millo ¿Mm? y él hablaba justamente de este tema, cuando decía que, bueno, él decía, a juicio de él, que la teología latina tiene una ventaja muy grande en comparación a la teología anglicana, que a la teología griega. Y era justamente por este tema, de la filioque. No sabía que se llamaba así. Que, claro, la teología griega dice que el Espíritu Santo proviene del Padre a través del Hijo. Y la teología anglicana igual dice lo mismo. Pero la teología latina fue la que cambió ese concepto y declara que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, o sea, de las dos primeras personas de la Santa Trinidad. Y él es defensor de eso, pero no sé en qué concilio fue, en qué concilio fue que se declaró, hubo este cambio del Padre a través del Hijo a del Padre y del Hijo. En un concilio local, no fue universal, fue solamente Ah, del occidente, latino, del católico romano. ya. Pero eso fue, ¿ah? Una causa Mm, esta de la separación entre la iglesia oriental con la occidental. La otra causa ya. fue racial. Lo del oriente, el idioma de ellos es el griego, y la latina, es decir, la occidental, el latín. Habían desconfianzas políticas también, variaciones doctrinales y ceremoniales. Entre estas diferencias, Roma usaba hasta el día de hoy la Santa Cena pan sin levadura. En cambio, la oriental, si usted ve en su divina liturgia, la iglesia rusa, al momento de la Santa Cena o de, de la fracción del pan, el pan así de hinchado, con mucha levadura. Es un pan realmente con mucha levadura. Es diferente. ¿Qué más? Roma mandaba el celibato al clero. Todos ¿Y el vino, los, profe? el ¿El vino vino, el vino igual, el vino igual. es fermentado o es jugo de No uvaro? sé, no sé cómo será si es fermentado. No estoy seguro cómo será el vino, pero también es una diferencia con el católico romano, porque el católico romano, el vino no lo sirve a los laicos, solo los sacerdotes. Y en Mm, cambio la iglesia oriental, también a los laicos. Lo otro, Roma, ningún sacerdote se debe casar, todos deben ser célibes. El grave problema del catolicismo romano. Hans Kuhn dijo que el celibato produce consecuencias desastrosas en la sexualidad de los curas, mm, porque la sexualidad no se puede reprimir. Cuando la sexualidad se reprime, se deriva a las deformaciones o las perversiones sexuales como es la pedofilia. Un grave mm, problema, un problema que tiene la Iglesia Católica Romana. mm. En cambio, la oriental, todos los sacerdotes, todos casados, todos con familia, con hijos, con excepción de los monjes obviamente porque hicieron el voto de castidad, nunca se van a casar, por eso ellos no son casados, pero todo el clero, todos son casados. Una gran diferencia, no es lo mismo, son iglesias distintas, son católicas, pero son distintas, como estamos viendo acá. Y mucho más todavía, muchas otras diferencias. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Y se dividieron en el año 1054 cuando el obispo de Roma excomulgó al patriarca de Constantinopla, y Constantinopla, a su vez, excomulgó al obispo de Roma. Se anatematizaron y excomulgaron mutuamente. Pero ahí ocurrió la gran división, ¿eh?, de la iglesia del Oriente del Occidente. La iglesia oriental dice que este libro, el obispo Garre, ¿cómo se llama él? Obispo Calixto Guare. Este obispo
que un archimandrita que está a cargo de un abad, de un monasterio. En este libro, que me costó conseguirlo, mi hermano, realmente fue una búsqueda, pero por fin lo encontré. Gracias al Señor lo leí completo porque quería enterarme de de la iglesia católica del Oriente, o las iglesias ortodoxas. Y él dice que la la iglesia católica y la protestante se ven en el occidente como si fuesen dos lados opuestos, con una diferencia absoluta entre una y otra. Pero ellos nos ven a nosotros, los católicos romanos, con los protestantes, nos ven como dos lados de una misma moneda nada más. No son dos polos opuestos. Dice también el obispo Calixto Guare que el Papa de Roma, el obispo de Roma, fue el primer protestante quien quiso ejercer su poder en nuestras iglesias del Oriente. Él fue el primer protestante. Él fue el primero que se dividió de la iglesia, porque él dice, nosotros somos la verdadera iglesia. Y el obispo de Roma se desprendió de la rama original, que somos nosotros. Y luego el Papa puso un huevo, y esos huevos son los protestantes. Somos lo mismo que los católicos romanos, dice este autor, Calixto Guare, muy buen autor. Tiene la oportunidad de conseguirlo, aunque le va a ser difícil, porque a mí me gustó mucho, pero se lo recomiendo, para enterarse un poco de las iglesias de la cual estamos hablando acá, de esta separación del Oriente con el Occidente. Mm. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos en la hora. ¿Algún, algún aporte, alguna reflexión antes de finalizar? Profesor, la época de las cruzadas es después del cisma de Oriente, ¿no es cierto? El- no recuerdo la primera fecha, pero sí es posterior. 1200 y tanto, parece que fue la primera cruzada. Eh, Eh, Eso fue después entonces. claro, aquí, sí, mucho, no recuerdo, pero está en las presentaciones que hice, ahí aparecen las primeras cruzadas. Eh, pero tuvo que haber sido después de la separación de, de la iglesia oriental con la occidental. Perfecto, mis hermanos. Vamos a concluir entonces con una oración